¿Quieres alegrar tu día? Vamos a comenzar ahora mismo con el vibrante maquillaje de labios rojos. 여러분 안녕하세요. Hola, ¿cómo estamos? Primero crema en la cara. Ponga bálsamo labial en sus labios para labios suaves. Utilizo este cushion para un look ligero y natural. Desde el área más grande hasta la más pequeña presione. Ilumina mi color de piel amarillo. Presione suavemente sobre los ojos y empuje hacia adentro del área de la nariz para una apariencia impecable. Cepilla las cejas primero. Rellena la parte delantera de la ceja en forma cuadrada. Dibuja de adentro hacia afuera para dar forma a la ceja, siguiendo la forma natural de tu ceja. Hazlo hasta que las cejas se vean llenas. Ahora las pestañas. Enrolle 3 a 4 veces con firmeza y enganche hacia arriba para reforzar. Hoy estoy usando sombra naranja dorada para sombra de ojos. Son muy suaves. Ahí está cerca. Poner en toda el área del párpado. Debajo de los ojos también. Ahora con un color más oscuro, pero todavía es dorado. Voy a pegarlo suavemente en el centro de mi párpado. En un movimiento circular mezcla bien los dos colores. Ahora a rubor. Estoy usando el rubor de tono bronce y coral. No rosa porque puede ser poco mal con mis labios rojos. En un movimiento circular aplique rubor en la parte media de tu mejilla. Con un pincel más grueso vamos a contornear. Con beige medio tono primero en los bordes de la cara. Ahora con beige claro quiero ponerlo en mi nariz y frente. Tiempo para delineador de ojos. Este delineador en gel es difícil de maniobrar al principio, debido a la textura y al uso del pincel que viene con el producto. Solo tiene que usar la cantidad correcta del producto. Controla la cantidad, luego dibuja cuidadosamente la línea en tu ojo. Me encanta este delineador de ojos en el gel porque te da la línea gruesa y sexy en el hermoso color marrón oscuro. Ir y venir con el forro para asegurarse de que esté bien aplicado. Lo más destacado del video, los labios rojos. Es un hermoso color rojo, no demasiado fuerte ni demasiado rojo, pero la cantidad justa de rojo con un tinte de naranja que lo hace juvenil. En este momento ya tengo bálsamo labial en mis labios, así que mis labios están hidratados. Así que es fácil deslizar el lápiz labial. Algunos rojos son hermosos y fuertes con un tinte de azul, pero este es realmente brillante y saturado con un tinte naranja. Con una forma de X estamos haciendo el labio superior. Ahora que el lápiz labial se aplica bien en todos los labios, vamos a ponerlo de nuevo por la apariencia atrevida. Cuando tenés los labios rojos llenos, tu confianza también aumentará. ¿Qué me estoy perdiendo? ¡Oh! Estas pestañas postizas. Cortamos 2 milímetros el frente. Sopla. Poner las pestañas con cuidado. Presionando suavemente para que se peguen bien. Así. Ambos están juntos. Asegurarse de que la parte adelante está bien unida porque a veces parece que se deshace rápidamente. Para que mis pestañas naturales y pestañas postizas se peguen bien, voy a usar máscara. Cambio de ropa y así estamos. ¿Cómo te gusta el look?
Hice este maquillaje porque mis uñas estaban en un hermoso rojo y pensé que sería lindo combinar. Si buscas alejarte de tu bonito rosa, entonces los labios rojos son todo tuyo para probar. Gracias por ver este video y nos vemos la próxima vez. Gracias, chao.